Hola, ¿qué tal amigos de Revista Divergencia? Les doy la más cordial bienvenida a un conversatorio entrevista con licenciado Eric Alan Hernández Arismendi, quien es abogado de la UNAM y consultor político, el cual le damos la más cordial bienvenida, y también a ustedes, amigos de Revista de Divergencia. Me presento, soy el licenciado Daniel Vázquez, abogado de la UNAM y presidente de esta revista Divergencia, con quien estaré conversando el día de hoy. Es alguien muy estudioso de los temas políticos, estudiosos de los temas jurídicos, y el tema que abordaremos el día de hoy es sobre el caso de Emilio Lozoya Austin, quien ha tenido mucho que ver en este tema de manera política a través de su situación jurídica, y estaremos dando algunos puntos importantes, aspectos y comentarios de cómo está tornado este asunto, ya sea por la vía política y por su situación jurídica. Evidentemente tiene dos aristas. Existe la corriente que cree que todo es parte de un show mediático de parte del presidente en turno, y hay otros que piensan que sí es un acto para acabar, o más bien para demostrar que se está atacando la corrupción del pasado, y eso es lo que estaremos tratando de conversar el día de hoy con un gran amigo y sobre todo un gran abogado. Eric, espero que te encuentres muy bien, te saludo. Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Efectivamente, un gran amigo, mi querido Daniel, presidente y además fundador de la revista Divergencia, un medio de comunicación digital que empieza a marcar la nueva tendencia. Fue de los grandes pioneros en materia de tema de política, con grandes críticas y lo más importante, permitiendo que nuevas generaciones de profesionistas puedan participar para poder dar sus puntos de vista y transmitir el conocimiento desde distintas ópticas. Muchas gracias, mi querido amigo. Y efectivamente, pues estamos en presencia de un tema bastante interesante, un tema que tiene bastante jiribilla, tanto política como jurídica. Y pues bueno, pues vamos a darle. Pues bueno, vamos a dar un preámbulo realmente de cómo está esta situación. Bueno, hablaremos de Emilio Lozoya Austin, quien fue director general de Pemex en la administración de Peña Nieto, quien está acusado de desvío de recursos, de lavado de dinero. Eh, Vamos a ir hablando un poco sobre los delitos que se cometieron, la forma en la que se están haciendo estas aseveraciones, la forma en la que le están imputando estos delitos. Fue un proceso largo de investigación, donde no solo se trata de un solo delito, sino son varios. Evidentemente, a partir del 2019, con esta nueva administración, se enfocaron mucho a darle una mayor profundidad a la investigación, girando la orden de aprehensión en este año, en febrero de este año, y evidentemente, pues la detención tiene grandes réditos en materia política, y me gustaría empezar contigo preguntándote, Eric, ¿crees que tenga un aspecto político de fondo rumbo a las elecciones del 2021 esta situación? Muchas gracias, Daniel. Efectivamente, yo considero que este tema, el gran teatro del caso Lozoya, lejos de ser un asunto en el que se persiga hacer justicia y acabar, como ha sido la bandera del actual gobierno de la 4T, con la corrupción, es más que nada ir legitimando su acción de gobierno. ¿Para qué? Para hacerlo de cara al proceso electoral 2021. Seguro, este asunto es un tema que efectivamente, si bien es cierto, jurídicamente es muy importante porque además está evidenciando grandes casos de corrupción, yo creo que el tiempo y el momento en el que lo está llevando a cabo el actual gobierno es un momento en el que busca sacar provecho y raja política de cara al proceso electoral del 2021. Por eso es que justo es en esta parte del año donde todas las personas estamos en nuestras casas, la mayoría salvaguardándonos de este tema de COVID, y, y justo se da la noticia, ¿no? Se detiene a Emilio Lozoya, es extraditado, viene como testigo
testigo, ¿cómo se llama? Participativo, bueno, que lo que es un Protegido. protegido, no, es que tiene un nuevo nombre que ahorita se me acaba de ir, pero entonces vemos cómo llega en esa calidad y al final del día llega con toda la coadyuvancia con la fiscalía para poder ir robusteciendo, ¿no? De manera clara su actuar y declararse confeso de los actos de corrupción que le han imputado Testigo en colaborador esta. es el término. Exacto, el testigo colaborador, exacto, esa es la figura actual, ¿no? El testigo colaborador. Entonces, al final del día, yo considero que si bien es cierto, eh, se está persiguiendo un delito que de ser real debe ser sancionado y debe de imputársele conforme a la actual legislación y se le debe de imponer una pena de privación de la libertad con todas sus agravantes, porque de demostrarse que fue real, pues bueno, este es un acto, esta no es la gran estafa, ¿no? Esta es la estafa completa, ¿no? De todos desde hace muchos sexenios. Entonces, yo creo que si bien es cierto, es un tema jurídico muy importante, también es cierto que lo están haciendo el actual gobierno en un momento clave donde tenía muchos puntos ya en contra de la actual administración, donde se le estaba juzgando con muchas críticas, con críticas muy fuertes, donde se hacían señalamientos tan solo de que no se estaban dando resultados, no se estaba logrando con los objetivos planteados por la 4T, y milagrosamente se logra detener a Lozoya, y milagrosamente en días recientes presenta ya una denuncia formal en contra de ciertos actores políticos. Entonces yo creo que esto realmente es un entramado y es una telenovela, porque ya ves que a los gobiernos mexicanos les gusta mucho generar telenovelas, ¿no? Lo vimos el sexenio pasado, hoy tenemos otra telenovela que se llama Lozoya, ¿no? Lozoya, que desgraciadamente el hecho de que las autoridades se presten este tipo de juegos en busca de sacar raja política, lejos de legitimar el actuar de nuestras instancias, tanto jurídicas como de administrativas, como lo es la fiscalía, permitir todo eso va desacreditando el actuar de la labor jurisdiccional, desde mi punto de vista, Daniel. Yo creo, Alan, que lo que estás diciendo es totalmente muy importante. Definitivamente toda acción jurídica dentro del ejercicio de funciones de ahora sí que de jefes de Estado y servidores públicos, pues tiene una implicación política muy importante, ¿no? Y esta no es algo que se deba de separar. Creo que evidentemente hay un aspecto político que analizar, que creo que lo estás empezando bastante bien. Creo que evidentemente la situación por la que atraviesa el gobierno actual ante una crisis sanitaria, una crisis económica, que independientemente de que el año pasado no había un crecimiento económico que fue de cero, ahora ya hay una crisis económica donde sí desde el Producto Interno Bruto va a la baja y el desempleo y toda esta situación de la pobreza, pues sí generan mucho ruido en el análisis, en la evaluación de la gestión del presidente, que un caso tan llamativo, porque Andrés Manuel López Obrador fue quien hizo, y eso se lo damos todo, ese reconocimiento, mucho señalamiento en este servidor público, en el caso de Odebrecht, y los fondos para poder apoyar la candidatura de Enrique Peña Nieto, y en el ejercicio de sus funciones también toda esta corrupción que vivía Petróleos Mexicanos. Pues sí podemos ver que el presidente fue quien hizo mayores señalamientos en su tiempo. Entonces creo que por eso mismo la misma gente que ha votado por él, pues lo ha tomado como un triunfo a su persona. No sé qué piensas tú de esto. Sí, efectivamente, yo creo que el hecho de que
Hay que recordar que no obstante que hay muchos sectores que ya se encuentran en descontento con la administración del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, también es cierto que hay un gran sector que aún se encuentra en este romance que se esperaba que iba a ser un poco más largo entre el electorado con la actual administración, que se ha ido diezmando un poco, pero que al final del día ahí está y también es un gran sector que lo sigue apoyando. Entonces, desgraciadamente, el hecho de que ven ese sector y el sector de indecisos, de los votantes indecisos, al momento que ven que se lleva a cabo una detención de la magnitud de Lozoya, eh, inmediatamente dicen, el gobierno está dando resultados. Por eso es lo que te comentaba. Justo el hecho de que el actual gobierno lleve a cabo esa captura y ese inicio de procedimiento en contra de Lozoya es el momento preciso para de cara al proceso electoral 2021. ¿Por qué? Porque empieza la gente a ver mediante un asunto de gran calado como lo es esta detención, porque no nada más es un acto de corrupción, son muchos actos de corrupción y es el hecho de haber utilizado recursos de procedencia ilícita para fines electorales y se estaría poniendo entonces en tela de juicio y se estaría legitimando, obviamente, los señalamientos que en su momento hizo el presidente a Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque de demostrarse todo con todos los elementos probatorios, con los datos de prueba y con todas las pruebas ya perfeccionadas, de demostrarse que efectivamente se hizo uso de recursos ilícitos para la campaña presidencial, se estaría poniendo inmediatamente en duda toda, todo un sexenio en la historia de nuestro país. Entonces, imagínate, hacer eso en este momento de cara al proceso electoral 2021, donde en muchas encuestas la actual presidencia venía a la baja en tema en índice de popularidad, ahorita se va a empezar a repuntar porque va a ser, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ser el primer gobierno presidencial que va a meter a la cárcel a varios funcionarios o exfuncionarios de otras administraciones. ¿Me explico? Ahí tenemos el caso de Rosario Robles, de gente importante como es el abogado, Juan este abogado, Collado. exacto, Collado, muy controversial por la relación que supuestamente tenía con el expresidente Enrique Peña Nieto también, y entonces ¿qué empieza a cobrar sentido? No, a ver, primero empezó con Juan Collado, ya fue después Rosario Robles, y hoy es Lozoya Austin. Entonces, ¿qué es lo que va generando en el electorado mexicano? No, pues es que sí está trabajando al final del día. No obstante que pueda haber muchas cosas mal, que podamos tener un crecimiento, vamos a decir, un nulo crecimiento en la economía de nuestro país, tenemos desgraciadamente, no estamos teniendo un apoyo en el sector salud de primera. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nuestro sistema de salud así ha venido deteriorándose a lo largo del tiempo, también es cierto que este gobierno no ha hecho absolutamente nada por intentarlo recuperar o apoyar. Pero de la nada tenemos, como en muchos otros gobiernos, una detención de gran calado de una persona pública que en la vida pública de nuestro país tenía una gran importancia porque era parte del equipo central de uno de los presidentes de la República. ¿Y qué más? El que se acaba de ir, como dirían coloquialmente, el que acaba de salir de su encargo, meterlo a la cárcel, demostrando que hubo una serie de hechos de corrupción que beneficiaron distintos ejes. Ojo, porque aquí no solamente es el tema penal, que esa es la cerecita en el pastel. Fue un tema de desvío de fondos y uso de recursos ilícitos para una campaña presidencial que de haberse comprobado en el momento procesal oportuno, hubiera podido incluso hasta anular esa elección. ¿Estás de acuerdo? Dos, el tema como servidor público que ya fue sancionado, Emilio, ya fue sancionado y
Y lo que dijo su abogado fue, bueno, es que él ya no piensa regresar a la administración pública, ¿no? Porque pues fue sancionado con una sanción bastante elevada por el tema de la responsabilidad y hoy el tema penal. Entonces, esas tres directrices le van a dar mucho margen político, desde mi punto de vista, al actual gobierno, que le van a permitir ir sopesando lo malo que han venido haciendo con un caso de acierto que se va a vender de esa manera por la actual administración. Pero ¿qué riesgo hay de todo esto? Que los teatros y las telenovelas, desgraciadamente, siempre tienen fallas. ¿Por qué? Porque se comprometen los procesos judiciales, se van viciando los procesos jurisdiccionales por el hecho de ir haciendo este tipo de telenovelas, de ir exhibiendo todo en medios de comunicación, por ir evidenciando o filtrando información que es de carácter confidencial, que al final del día todo eso termina ayudando al imputado para poder salir de la cárcel el siguiente sexenio, ¿no? Como ha venido ocurriendo, no nada más en la actual administración, el gobierno de Peña Nieto hizo lo mismo, del expresidente Peña hizo lo mismo con el Bester Gordillo, le funcionó más o menos porque realmente todos estos casos de corrupción salieron a la luz y le fueron pegando muchísimo. En el gobierno del expresidente Calderón hubo una situación similar con la eterna persecución del Chapo Guzmán y la lucha contra el crimen organizado, ¿no? Entonces, vemos como que ya es una constante en los actuales gobiernos tener ese tipo de telenovelas, ¿no? Donde se involucran a los medios masivamente con casos que son serios y que verdaderamente se podrían utilizar para poder resolver un tema de corrupción, como lo es el caso de Emilio Lozoya. Yo que hubiera esperado, si es que esto fuera una acción verídica y fiable por parte del gobierno en turno, yo hubiera esperado una investigación y una integración de una carpeta en total discrecionalidad para poderlo ir llevando y cuidando mucho el procedimiento y no lo que estamos viendo. No sé si para cualquier tipo de delito y cualquier tipo de persona, el fiscal general de la República hace un video explicando lo que va a ser el testigo colaborativo, el testigo colaborador, para que muchos entiendan, un testigo protegido. Al final del día es la misma figura, con ciertos matices, pero el fiscal se da el tiempo preciso para decir, es que el señor Emilio Lozoya, bueno, Emilio L., ya va a presentar su denuncia en contra del expresidente, en contra de, bueno, no dice nombres como tal, pero se deja ver, ¿no? Al final del día saben a quiénes va a inculpar por filtraciones de información. Entonces, yo nunca he visto, ¿no?, que en otros casos se lleve ese tipo de magnitud, a menos de que sean casos, como lo está buscando este gobierno, de impacto para poder llegar a los electores, a sus electores y a los electores indecisos. Pues, pues fíjate que lo que estás diciendo lo comparto contigo. Evidentemente, el proceso judicial puede estar viciado y me gustaría un poco ahondar sobre ello. Emilio Lozoya está bajo el proceso acusatorio oral, en el cual se divide en investigación inicial, investigación complementaria, etapa intermedia y etapa de juicio oral. Y es un proceso que al final tiene pues muchos puntos ahora sí que de unión durante todo esto, donde una falla puede echar a perder todo el procedimiento. Y evidentemente lo que estás diciendo es muy importante, porque ¿qué es lo que esperaríamos, tanto tú, Alan, como yo, que somos abogados? Pues que haya una sanción ejemplar conforme a la legislación penal y que al final el tipo termine en la cárcel, ¿no? Y regularmente, como tú bien lo mencionas, podrán estar, hoy en día Emilio Lozoya no está en la cárcel, ¿no? ¿Por qué? Porque se sujetó a otros términos de la ley como testigo colaborador y su estado de salud también no le
permitió estar ahorita en prisión, pero no, pero entramos a esa parte si realmente está enfermo o no, y son muchos dimes y diretes. Pero al final creo que el día de hoy no está en la cárcel y toda la información que está brindando va a tener que tener un soporte documental y no solo verbal, ¿no? Porque muchas veces de una declaración están sacando demasiada situación política de la cual falta mucho para esperar una resolución, ¿no? Volviendo un poquito al caso concreto jurídico de Emilio Lozoya, pues él ahorita se encuentra en la etapa de investigación complementaria, donde ya está el vinculado a proceso y se abrió un periodo de 6 meses para estar investigando, donde va a tener que aportar él todas las pruebas, tanto para deslindarse y buscar la sanción menor para él, y ahora sí que quien resulte responsable, a partir de ahí van a surgir N cantidad de carpetas de investigación. Falta que pase la etapa intermedia y él tiene que aportar muchos datos de prueba para poder vincular a alguien, más bien señalarle o poderle imputar algún delito, ¿no? Y evidentemente esto abona más a la idea de no tener un propósito más que electoral este proceso. Y lo digo muy tristemente porque al final, como tú bien lo mencionas, los casos han sido similares en muchas situaciones, ¿no? Y nunca se llega al caso de donde realmente termina en la cárcel y muere en la cárcel, ¿no? De mucho tiempo que estuvo ahí. O sea, ¿por qué? Porque al final, pues son delitos que sí son graves y evidentemente tendrían que tener una sanción bastante ejemplar. Creo yo también que lo que mencionas respecto de que esta parte de utilizarla como parte de ocultar las cosas que están haciendo mal, pues creo que es otra herramienta más, porque digamos que este sexenio en turno ha tenido muchos de estos, ¿no? Desafortunadamente, no hay muchos aciertos de dónde poder sacar raja, que mejor buscan otras circunstancias, ¿no? Ya se está desgastando lo del avión presidencial, no ha sido un éxito la venta de boletos, la cual no es por un avión, y ahorita están buscando otra cosa, la cual la van a estar sacando mayor sesgue hasta que ya no tenga crédito y va a lo mejor y pudiera ser otro funcionario como Luis Videgaray, que se está mencionando que estuvo involucrado, que yo creo que muy difícilmente veremos a un expresidente, ¿no? El mismo López Obrador se ha pronunciado de que cuando haya ahora sí que las herramientas para poder enjuiciar a un presidente, que va a ser a través de consulta, ¿no? Y creo que eso no abona mucho a la idea de la impartición de justicia y pues lógicamente si es culpable que se proceda de inicio, ¿no? De oficio. Entonces, creo que esto es muy importante aclararlo, Alan. Ahora yo te preguntaría, Alan, ¿qué piensas tú de este fin? O sea, ¿cuál crees que sea el siguiente paso dentro de este procedimiento y cuál crees que sean los siguientes avances políticos? El siguiente paso en el procedimiento, como bien lo refieres, Daniel, es terminar esta etapa inicial, ¿no? Terminar esta parte de la investigación complementaria que van a tener 6 meses, porque efectivamente, como bien lo mencionaste, no basta con un hecho, con un comentario, con un señalamiento. Se necesitan aportar elementos que permitan concatenarlos y de manera conjunta poder ir perfeccionando los medios probatorios, porque como podemos recordar, en el nuevo procedimiento acusatorio tenemos 3 fases en las pruebas, ¿no? O sea, una son los datos de prueba con los que se inicia el procedimiento, esos datos de prueba, la autoridad jurisdiccional los valora y con base a los argumentos que señala la fiscalía y con los datos de prueba que también presente, en este caso la defensa, se valoran y se señala si se inicia, si se vincula a procedimiento o no. En este caso, el juez ordena que se vincule al procedimiento de Emilio Lozoya y se abre esta etapa de investigación complementaria para poder perfeccionar todos los que son los datos de prueba y podernos allegar de medios de prueba. Y a su vez, con base en esto, poder ya tener pruebas completamente contundentes, que son de las bondades que te da este nuevo procedimiento, ¿no? Adversarial, que te permite ir de un dato de prueba
irlo perfeccionando hasta que se convierta en una prueba. ¿Qué considero yo que va a empezar a ocurrir ahorita? Ahorita es el momento donde el gobierno, es decir, la fiscalía, va a empezar a llevar a cabo toda esta indagatoria, va a empezar a hacer uso más fuerte y contundente de las redes sociales para empezar a exhibir, junto con la defensa de Emilio Lozoya, para exhibir datos probatorios donde van a empezar a señalar de manera fuerte y contundente a lo que viene siendo Luis Videgaray y al expresidente de la República. No es tan importante Luis Videgaray desde mi punto de vista. Es más importante para el tema mediático la figura del expresidente de la República, que por ahí en la semana pasada, si no mal recuerdo, ya hubo una llamada del expresidente Enrique Peña Nieto a Andrés Manuel López Obrador por medio de alguna persona intermediaria, en donde señalaba que él va a venir a declarar, que él no tiene problema de venir a declarar ni de desmentir los señalamientos de Emilio Lozoya. Lo que nos hace pensar, digo, en el caso personal, es en un show, ¿no? Donde vamos a empezar a ver dimes y diretes de un expresidente hacia uno de sus colaboradores más cercanos, donde se van a mencionar a muchos personajes de la política mexicana y entre ellos muchos personajes de la actual administración que ya han ido saliendo realmente, incluso hasta de la administración misma, por conflictos con este asunto, con Odebrecht, con Fertinal, con varios, o sea, con varios de los temas, porque este gran asunto realmente te lleva a muchas aristas, porque los casos de corrupción que presuntamente se le están imputando a Emilio Lozoya son abrumadores, porque son con muchas empresas del sector privado, internacionales, no nada más en el ámbito nacional. Entonces, eso es lo que yo estoy viendo que se va a venir desarrollando conforme vaya avanzando el asunto. Se van a ir buscando perfeccionar estos datos de prueba para que con base, por ejemplo, un caso podría ser, se dice que se entregaron recursos a cierto número de diputados para que votaran en favor de la reforma energética. Es uno de los casos de sobornos que supuestamente ordenó el expresidente Peña Nieto junto con Luis Videgaray a Emilio Lozoya para que él diera el dinero en maletas, ¿no? Ahí en Polanco, si no mal recuerdo, ¿no? Entonces, ese dato de prueba lo van a perfeccionar. ¿Cómo? Desde mi punto de vista como abogado. Pues vamos a ver si sí efectivamente votó ese diputado a favor de la reforma energética. Eso puede ser otro dato de prueba que pueda perfeccionar ese dicho que está señalando Emilio Lozoya. Y bien, si una vez que se lleva a cabo esa votación, cómo fue que se fue dando, ¿no? Todo ese proceso. Entonces, ahí estaríamos en presencia de un medio probatorio donde se estaría perfeccionando ese simple dato de prueba. Y eso es lo que va a ir ahorita buscando la fiscalía, va a ir tratando de ir perfeccionando. ¿Cuál es el error que yo le veo a todo esto? Como en los otros casos, esto es un espejo del caso de los Duartes. Este es un ejemplo, un espejo del caso del Bester Gordillo, donde por hacerlo tan público, tan masivo, para vender, no al sector jurisdiccional, no al sector propiamente ciudadano, al sector electoral, para vender que sí se está trabajando, que sí se están haciendo cosas, que sí se están dando resultados, se descuida la investigación central. Y esta es otra cuestión muy importante. Yo creo que la fiscalía se está viendo tibia también, porque en esta etapa inicial es para que hubieran solicitado la medida como medida de apremio en la prisión inmediata. No obstante que fuese un testigo colaborador, él debería estar llevando a cabo su proceso, su procedimiento en el reclusorio. Esto, Y desde ahí... Esto que tú estás diciendo, perdón que te interrumpa, no hacer algo, esto que estás diciendo es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la fiscalía ya es autónoma, ¿no? Y parece que aunado aún así sigue estando
permeando lo que diga el presidente, es decir, si nos lo vamos a ir lento, ¿cómo le vamos a dar estas facilidades? Y como tú bien lo dices, ¿no? Realmente no se está viendo esto, ¿no? El punto principal es, o sea, son tres cosas muy importantes por las cuales está siendo juzgado. Por la compra de la petroquímica agronitrogenados, que fue una compra exagerada, por así llamarlo. Eh, la declaración de repartir más de 100 millones de pesos de sobornos para la campaña presidencial, que ahí es donde está inmiscuido Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto, y por haber comprado con 404 millones de pesos votos en el Congreso de la Unión para aprobar las reformas estructurales de 2013 y 2014. Y creo que realmente estas acusaciones, como están siendo, muy difícilmente van a tener un sustento. Y te pongo un claro ejemplo de cómo puede ser tan fácil la forma en comprobar esto. Y en el caso de Andrés Manuel, creo que lo debe tener muy bien recordado con su operador político, ¿no? Rafael, Bejarano, ¿no? Donde a él sí le dieron así billetes tras billetes, así. ¿Esperaríamos un video similar o tú qué piensas de esto, Alan? Pues mira, se supone por lo que llega a comentar en algunos casos la defensa de Emilio L. Yo estoy incurriendo ahí en una cuestión ahí. Lo bueno es que no soy autoridad, porque yo estoy de Emilio Lozoya, ¿no? Y hay que cuidar esa parte. Eh, yo creo que según esto, la defensa tiene videos, tiene fotos, tiene cómo comprobar que efectivamente le entregan el dinero a Emilio y Emilio lo entrega a su vez a estas personas, ¿no? Tanto para los votos en las reformas como para el tema de las campañas electorales. De ser así, evidentemente tendrán, la fiscalía debería cuidar muy bien todo este paso de la prueba, de las fases que te estaba comentando, para poderlas perfeccionar y que no estén viciadas, porque desgraciadamente hemos encontrado, hemos visto que en asuntos de relevancia, en asuntos de trascendencia, una, un vicio dentro de los medios probatorios han provocado que personas que se ha comprobado que han cometido el delito y que han tenido una plena participación, como el caso de Duarte de Veracruz, y han sido exonerados por esas fallas dentro del procedimiento. Y de ahí nos podemos remontar con más tiempo hacia atrás y hablar de Florence Cassés, que fue otro caso donde se demuestra que efectivamente la persona tiene responsabilidad, es culpable, y por un tecnicismo, ¿por qué? Porque no se llevó a cabo y se integró de manera profesional la carpeta de investigación, bueno, antes averiguación previa, sale, sale de la cárcel y queda en total libertad. E incluso tenemos que pedirle disculpas, si no me recuerdo, ¿no? Porque era ciudadana francesa. Entonces, vemos cómo desgraciadamente la fiscalía se está prestando a un juego con el gobierno para hacer de todo esto un circo, hacer un show, ¿no? Un show político. Y desgraciadamente el Poder Judicial, que es una una de las funciones del Estado en las que yo le tengo plena confianza, porque considero que tenemos jueces que son verdaderamente capaces, que tienen mucha profesionalismo, y una corte sólida todavía, una corte que no ha sido tan viciada por el fenómeno de la 4T, van a resolver, si los cálculos no me fallan, que hubo algún vicio de procedimiento, que hubo alguna prueba que no se valoró bien o que se filtró información que perjudicó el caso de la defensa, y por una cuestión así, Emilio Lozoya va a salir de la cárcel, digo, no está en la cárcel, ahora sí que es un huésped ahí distinguido, ¿no? De un hospital, digo, ya no sé si está en el Que a, hospital. que a partir de eso también se puede decir, o sea, ¿por qué no está en la cárcel, no? Evidentemente el tipo
argumentó que no tenía una salud estable, pero el tipo tendría que estar en una prisión preventiva, ¿no? Evidentemente, en el reclusorio, como tú bien lo mencionas, Alan, y creo que evidentemente también no hay un buen proceso acusatorio bien organizado. Se está dejando manipular mucha información por cualquier declaración que hace, se hace inmediatamente pública. El presidente también hace comentarios y no olvidemos que y voy para allá y háganos sus comentarios, amigos de revista, ya nos están dejando algunos, ahorita los vamos a leer, qué opinan respecto del caso, pero no olvidemos que el enemigo de Andrés Manuel no ha sido, no es Peña Nieto, nunca fue Peña Nieto, ¿no? Sino donde mayor resentimiento tiene Andrés Manuel es con Felipe Calderón, ¿no? Y lo ha demostrado que al día de hoy, pues no deja de hacer declaraciones de él, eh, pues para denostarlo, para perjudicarlo, cuando realmente ahora sí que ya pasaron más de 7 años de su gestión ya empieza a partir de 10 años, y evidentemente parece que no va para allá encaminado, ¿no? Desde señalar también lo del avión, que quién lo pagó, ¿no? Entonces son cosas, y para allá voy y te hago la pregunta, o sea, ¿crees que también se encuentre inmiscuido tanto Felipe Calderón y esta idea de que realmente la nueva oposición va encaminada en su partido político, ¿no? Entonces, de nueva creación. Entonces, ¿tú crees que tenga que algo que ver ahí este tema, que vaya a orientarlo hacia allá? Eh, Ese es un tema muy interesante, Daniel, ¿no? Así como dirían los políticos, qué bueno que me preguntas eso, mi querido amigo. Desgraciadamente, como estamos platicando, este caso de Emilio Lozoya es toda una cortina de humo desde mi punto de vista para que el presidente y la actual administración no pierdan el capital político con el que cuentan de cara al proceso electoral 2021. Y como bien mencionas, ya ahí se ve un poco que como bien refieres, Emilio Lozoya dice, bueno, yo voy sobre Peña Nieto, ¿no? Y sobre Luis Videgaray, ellos son mis jefes. Y ves que en la prensa que está a favor bueno, no a favor, sino que de alguna manera tienen cierta cercanía con la 4T, señalan, pero ¿qué creen? Que también hay un tema que es desde la administración del expresidente Felipe Calderón, en el cual también se ve involucrado personalidades de este asunto. Entonces se va a llevar a cabo la investigación y sale una diputada de Morena, ¿no? Oye, yo exijo que se abra una carpeta de investigación en contra del expresidente Felipe Calderón y que se empiecen a revisar todos los recursos con los cuales se ha ido fundando su actual organización política, ¿no? Que busca ser partido político, que es México Libre. Entonces, vemos que entre las mañaneras, entre las entrevistas, el actual presidente Andrés Manuel va dejando ver, sí, efectivamente, hay que recordar que estos grandes males no son del pasado inmediato, sino son de un pasado un poquito antes, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que dado como se están dando los movimientos en materia política dentro de todo el sistema político mexicano, con la creación de nuevas agrupaciones políticas que pueden dividir el voto, no es que puedan tener una gran fuerza. Hace poquito salió una encuesta, si no mal recuerdo, donde México Libre ya aparece con una votación del 10%, lo cual le permitiría retener el registro como partido y poder crecer. Entonces, eso le empieza a poner ahí foco rojo a Morena, porque si México Libre empieza a avanzar y empieza a crecer como partido político, se puede volver en una oposición bastante interesante, porque a diferencia de lo que pueden ir señalando muchos opositores a esta agrupación política,
es una agrupación política muy novedosa porque te permite hacer sinergias tanto un poquito de izquierda, un poquito de derecha, un poquito de centro. Entonces te permite ir generando modelos económicos, modelos políticos, modelos jurídicos muy dinámicos, que eso, verlo plasmado en un gobierno sería muy interesante desde mi punto de vista. A diferencia de Morena, que es como ese viejo, 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 viejo PRI de aquella época del PNR, ¿no? Donde comenzaba a hablarse de instituciones. Yo creo que ver esa contraposición de entre el partido político de oposición de México Libre con el actual sistema del Movimiento de Regeneración Nacional de Andrés Manuel, con lo poco productivo que están siendo los partidos de oposición que ya se encuentran creados, como es el PRI, como es el PAN, que pues tienen modelos que ya conocemos, que tienen muchos defectos, pero que al final del día creo que tenían al país de una mejor manera. Entonces, todo eso, los analistas políticos del presidente, yo creo que lo van advirtiendo. Y entonces dicen, a ver, espérate, si aquí podemos quitarnos de encima a Felipe Calderón, pues no le peguemos a Peña, porque además Peña es amigo, porque no se metió en la elección. ¿No? Entonces, como no se mete en la elección, porque hasta eso hubo un pronunciamiento por parte de Andrés Manuel, en donde deja claro que le daba el respeto a ese entonces al actual presidente Enrique Peña Nieto cuando se llevaron las elecciones, que porque no se había metido, ¿no? Entonces, no le peguemos al amigo, le vamos a pegar a uno antes, pero ahí es donde viene lo más complicado, porque hay que recordar que hay tiempos en materia jurídica y que hay cuestiones que no obstante, por ahí también leí un artículo que decían que aunque ya hubiera pasado muchos años, había algún asunto que todavía se podía tramitar porque no había prescrito, habrá que revisar, porque ya también pasó mucho tiempo, porque muchos de los expedientes y de los análisis, y no me vas a dejar mentir, muchos en cuanto se cierran, pasan cierto tiempo, se van a reserva y después de la reserva a la destrucción. Entonces también, híjole, o sea, yo creo que realmente el actual gobierno, como dirían coloquialmente, se está aventando un tiro muy largo para intentar también bloquear políticamente a esta nueva agrupación política. ¿Por qué justo esta agrupación política? Ah, porque uno de sus líderes fundadores es el expresidente Felipe Calderón, ¿no? ¿Por qué no pegarle a la otra que es razón? Tú debes de saberlo mejor, mi querido O al amigo. nuevo encuentro solidario, ¿no? Encuentro Solidario, exactamente, que viene emanado de las líneas y de las filas del magisterio, ¿no? Por no hacer un señalamiento que es de la maestra Elbester Gordillo. Ups, perdón, lo dije y lo pensé, ¿o cómo es? Lo pensé y lo dije, ¿no? Entonces, yo creo que realmente la actual administración ve más fuerte o ve con más posibilidades de ser una oposición más sólida a la agrupación política de México Libre. Entonces, yo creo que por ahí sí podemos encontrar y sería muy complicado. Digo, yo mi posicionamiento te lo dije como abogado, que sería un poquito complejo y muy difícil poder encuadrar ya un delito con tanto tiempo que ha pasado, ¿no? Ya es una administración y lo que va de esta. Entonces, me costaría mucho trabajo poder ver algo así, pero Oh, y si lo aparte de hacen, eso, demostrar la culpabilidad, ¿no? claro. No más allá, y volvemos a la parte de que todo se puede quedar en declaraciones con el efecto político esperado, ¿no? Claro, que digo, al final del día yo creo que no va a pasar más allá de un efecto político. Eso me entristecerá, me generaría mucha tristeza. ¿Por qué? Porque creo que se estaría jugando con un sistema tanto jurídico que nos ha costado muchos años, que nos ha costado, digo, nos ha costado a todos, aunque seamos más jóvenes y abogados jóvenes, creo que decidimos estudiar derecho porque creemos en la justicia, porque creemos en las instituciones y quién no soñó con ser un fiscal, quién no soñó con ser un ministro de la corte, precisamente por todo lo pragmático y lo dogmático que a veces se tiene que ser. Todo ese estudio técnico, jurídico, que te permite ir resolviendo casos, es lo que motiva al abogado, ¿no? Para enlistarse en esta carrera que es muy bonita, muy noble, de mucho trabajo y que de la noche a la mañana, por cuestiones políticas y conveniencias políticas, se empiece a afectar al sistema jurídico penal mexicano, yo creo que eso es triste
y esto nos debe de servir a las nuevas generaciones que venimos tanto con ideas políticas como con la formación de abogados, de ir evitando esto. El día de mañana que tú seas un ministro de la Corte, mi querido amigo Daniel, que te lo auguro y seas muy talentoso, No, no pues, es mi giro, pero lo he escuchado. pues ya llega cualquiera a la Corte. No, no, no es cierto. Yo creo que sí, o en el área que te dediques, mi querido amigo, vas a hacer esa diferencia, ¿no? Junto con muchos otros compañeros que nos estamos siguiendo preparando, ¿no? Y digo, al final del día, lo que estamos viendo en este caso, pues es lamentable. Lamentable no porque no se vaya a sancionar, ojalá y sí, y eso hago votos porque así sea, para que no se juegue con el sistema y tampoco con las personas, ¿no? Con los ciudadanos que están muy comprometidos con ese combate a la corrupción tan afamado y tan nombrado por parte del actual presidente y de la actual administración, que se lleve a cabo bien la investigación y que se sancione. Y que se tenga que sancionar a las personas que tengan que sancionarse. Porque, pues bueno, al final del día sí es un testigo colaborador, pero solamente se le puede respetar esa figura si tiene éxito su gestión como testigo colaborador. Si su participación dentro del asunto permite capturar a más personas implicadas, que en este caso puedan ser un poquito de mayor jerarquía, como el expresidente Peña el exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, pues entonces, ahí entonces, pues bueno, sirvió el ser testigo colaborador. Pero al menos al día de hoy, yo veo que la defensa de Emilio está jugando un poquito con la fiscalía para tener a su cliente en unas mejores condiciones, tenerlo un poquito más blindado. Por eso permite, ¿no? Este juego con la actual fiscalía, para que la fiscalía incluso exhiba cosas de más que el día de mañana van a utilizar la defensa para poder, como se diría en el lenguaje penalero, para poderlo chispar, ¿no? Del reclusorio, ¿no? Claro, evidentemente, y voy antes de leer los comentarios, a decirte esto. Creo que Andrés Manuel López Obrador, detrás de la presidencia, sigue operando políticamente a Morena en cuanto a la imagen, ¿no? Recordemos que Morena, hoy en día, los mayores representantes que tenía tienen un cargo público y que esta nueva generación va a ser totalmente desconocida y que van a tener que ganarse el voto como cualquier otro candidato, y a López Obrador está siendo muy inteligente en seguir haciéndose notar para que no nos olvidemos de que él viene de Morena y sigamos apoyando su proyecto. Y aún más grave, ¿no? En un escenario donde Morena ya no tenga la mayoría, se va a justificar en la falta de votos en el Congreso para no lograr los resultados esperados. Me estoy haciendo un poco adelantado y aventurado, pero evidentemente también podríamos esperar esto, ¿no, Alan? Vamos a leer algunos comentarios, amigos, ya estamos a punto de terminar. Nos dice Francisco Muñoz Palomares, dice, salud muy dudosa, ya que al salir de España no se detecta tal, solo en casos mediáticos. Grecia Torres nos dice, muchas diferencias entre este caso y el de Rosario Robles, a mi parecer, es de una situación de persecución política. Que en el caso de Rosario, bueno, tú lo vas a decir, en el caso de Rosario ella se ha negado a hablar, o sea, ella por de diferencia no ha querido ni siquiera colaborar, ¿no? Hilo Rojo dice, el caso Lozoya es un circo más de muchos. Francisco Muñoz ya no está en el hospital, está en casa con un brazalete. Eso es importante. A Lozoya le decretaron su inmediata libertad por fallas en el debido proceso, es cuestión de tiempo, nos dice Hilo Rojo. Luis Matías nos dice, es parte de la mala actuación de la Fiscalía, el tecnicismo. Nos dice Hilo Rojo, Vicente Fox no se queda atrás, siguen debiendo las toallas de muchos millones de pesos. Felipe Calderón tiene su guardadito. Las ventanas se empiezan a abrir. Lo malo es que la prescripción está ganándole al tiempo. Nos dice Magdalena Contreras, yo creo que es parte de la delegación. Okay. Dice, ¿ustedes creen que la estrategia mediática y un poco teatral de AMLO les sirva para subir su aceptación de nuevo dicho
De nuevo, dicho lo anterior porque la gente en un gran número ya no se está dejando llevar por cualquier cosa. Estos son los comentarios, Alan, realmente que me esperaría a que tú hicieras los primeros comentarios. Evidentemente, creo que es importante revisar este asunto por la importancia política que está teniendo hoy en día. Por eso se decidió hacer esta entrevista con un gran amigo y colaborador, el licenciado Eric Alan Hernández Arismendi, quien tiene un buen conocimiento sobre estos temas. Pues no sé qué quieras responder a los comentarios, a las preguntas, Alan. Pues bueno, yo respondiendo a los comentarios donde señalan si esta estrategia mediática le puede funcionar o no a Andrés Manuel López Obrador o a Morena, pues de cara al proceso electoral 2021, yo creo que sí le puede funcionar en algún sector para reafirmar a los votantes que aún tiene, a esos votantes que todavía están como engañados con toda esta parafernalia, ¿no? A los que votaron por Andrés Manuel López Obrador creyendo que iba a acabar con la corrupción. Yo creo que a ese sector de votantes esto le viene como anillo al dedo. Les va a funcionar muy bien. Con los que votaron por Andrés Manuel López Obrador porque creyeron que iba a haber mejores condiciones, íbamos a tener un crecimiento al 4% o hasta el 8%, como él lo había referido en muchos foros, yo creo que no va a tener un mayor impacto. Porque hay que recordar que los votantes o los electores se van dividiendo, ¿no? El sector que vota porque el candidato le parece agradable, porque le parece empático, o porque el candidato trae una propuesta económica fuerte, sólida, o porque trae una propuesta, como fue mucho en este caso, el acabar con la corrupción. Yo creo que a esa parte de votantes que les interesaba mucho la parte del combate a la corrupción, ahí tendrá un gran, una gran aceptación todo este circo mediático que ha venido ocasionando todo este caso de Emilio Lozoya. Entonces, pero eso tampoco le va a beneficiar tanto. ¿Por qué? Porque efectivamente el tiempo está corriendo y el tiempo va a su marcha. Son 6 meses para poder terminar la investigación complementaria. Ojo, el proceso electoral 2021 empieza a arrancar ya el próximo año. Entonces, tampoco vamos a encontrar, o sea, terminar la investigación complementaria no significa que Emilio Lozoya va a estar en la cárcel. Significa que vamos a cerrar la etapa inicial y vamos a comenzar la etapa intermedia. Y ahí en la etapa intermedia se van a tener que hacer la valoración y ese perfeccionamiento de las pruebas para poder ya tener elementos probatorios más sólidos. Y una vez que logramos demostrar que tenemos elementos probatorios más sólidos, nos vamos al juicio. O en este caso, al ser testigo colaborativo, se lleva a cabo ya la parte donde se hace la imputación a otras personas y se mete a proceso judicial a estas personas y se cierra el caso de Emilio Lozoya por esa cuestión, ¿no? Pero para eso falta mucho tiempo más. Entonces yo tampoco creo que le funcione tanto, o sea, sí va a haber un buen impacto. ¿Por qué crees que ahorita todo el tiempo está todo el foco sobre los medios y todo sobre esto que está ocurriendo? Nunca se había documentado. Audiencia número 1, se documenta. Audiencia número 2, se documenta. Se hacen entrevistas, se hacen señalamientos, se pronuncia la fiscalía, se pronuncia la UIF. O sea, todo el mundo pronunciándose. ¿Por qué? Porque se trata de hacer muchas olas. ¿Para qué? Para que en esas olas se trate de ir pescando más votantes, se trate de ir pescando e ir olvidando el tema del COVID, e ir olvidando el tema del nulo crecimiento, o más bien o el decrecimiento de la economía mexicana, la falta de insumos, no nada más para atender el tema del COVID, sino para atender otras enfermedades, porque al final del día lo que tenemos hoy del COVID es un fenómeno garrafal, triste, penoso, que el gobierno lo único que hace como medida para solidarizarse con la gente que tiene COVID es emitir el día viernes, si no mal recuerdo, en el diario oficial de la Federación a sus servidores públicos para que lleven a cabo un minuto de silencio, ¿no? A las 12 del día, ¿no? En memoria de todas las personas que han fallecido por el COVID. Valiente estrategia, efectiva, ¿no? Para poder combatir el fenómeno de la pandemia. Entonces, para ir tapando todo eso, se van haciendo ese tipo de cosas.
¿Por qué? Porque hay que ver y hay que demostrar que el presidente es bueno, que el presidente es noble. Y como es noble y bueno, entonces vamos a meter a la cárcel a los malos. Y el malo, pues ahorita es Emilio Lozoya, que nos va a poner, como se diría de manera coloquial, a otros malos, como es Peña Nieto, Luis Videgaray. Aunque a la fecha, pues yo no veo una integración de una carpeta de investigación que ya se haya abierto en contra del expresidente ni en contra de Luis Videgaray. Y tampoco veo una carpeta de investigación en contra del expresidente Felipe Calderón, ¿verdad? Que esa va a estar más complicada, insisto. Pero se dice que van más fácil por Felipe Calderón, ¿no? Habrá que ver, yo lo veo complicado. Respecto de otros comentarios, decía Luis Matías que efectivamente que en ocasiones por un tecnicismo jurídico pues se deja libre a las personas. Yo creo igual que eso va a ocurrir en este asunto. Al final del día se hizo tanto ruido, tantos señalamientos, se prometió mucho que al final del día la Corte va a terminar diciendo que no se le respetó el debido proceso a Emilio Lozoya, que no se respetaron sus derechos humanos y que se le debe dar inmediata libertad, ¿no? Y de los miles de millones que se desviaron y de los miles de millones que se dieron en campaña supuestamente, jamás supimos nada y se pasará a otra etapa y buscarán a alguien más. Mencionaban el tema del caso de Rosario Robles. Ahí, si me lo permites rapidísimo, Daniel, yo creo que ahí sí va más un tema de persecución política, ¿no? Porque fue a su primera audiencia la exfuncionaria y en su primera audiencia se queda detenida, ¿no? Entonces, porque ahí sí la fiscalía pidió la medida de apremio de privación de medida preventiva de la libertad. Ella dijo justo lo que hizo ahorita Emilio Lozoya: te doy mi pasaporte, mis cuentas están bloqueadas, o sea, no me puedo ir, me ponme un brazalete, ¿no? Y yo creo que la estafa maestra es un delito pequeño a comparación de todo lo que le están imputando a Emilio Lozoya. Que no haya querido cooperar, híjole, yo creo que pues efectivamente, ¿no? O sea, a lo mejor no está en esta calidad de ser una testigo colaboradora, pero los casos son iguales y ella sí está en la cárcel y no obstante que sus abogados pidieron poder llevar a seguir su procedimiento en libertad condicionada, ella está en la cárcel y Emilio Lozoya está en su casa, como nos hacían ahí la precisión Francisco, si no mal recuerdo, ¿no? Sí, claro, evidentemente, Alan, haciendo énfasis a las preguntas, creo que la gente está consciente de que esto puede no tener un resultado jurídico efectivo y que tenemos que tener, pues, tratar de ver esta situación de otra forma que no sea jurídica, y es el impacto político que le van a sacar y que le están sacando, pero para fines, digamos que de eficacia jurídica, pues lo vemos totalmente complicado y nulo, y evidentemente también lo de Felipe Calderón va mucho más allá de los tiempos, ¿no? Sino simplemente es hacer el señalamiento por hacerlo, ¿no? Eh, Creo que también tenemos que estar alertas a este procedimiento, ver con qué va a concluir, porque regularmente la gente se olvida, de repente ya deciden apagar el caso porque ya no lo tienen y lo vamos a ver afuera, ¿no? Cuando realmente el acierto está en haberlo denunciado en su tiempo, el acierto está en que hoy en día está siendo procesado, pero si ese acierto lo combinamos con otros desaciertos en otros ámbitos, pues no hay manera de comparar el éxito o el fracaso de este gobierno. Creo que este gobierno tiene que actuar de otra forma, diferente, garantizando resultados, ¿no? La misma gente, me tocó ver que fue a Acapulco Guerrero y ya está siendo gritado, exigiendo resultados, ¿no? El discurso se acaba, las promesas se acaban, la promesa de esperanza se acaba, y creo que evidentemente tenemos que estar conscientes, y deben de estar conscientes ellos, quienes son hacen estas promesas, que esto no es así, ¿no? Yo creo que nunca se esperaban esta forma de gobernar, ¿no? Porque ellos siempre estaban del lado de la crítica, del lado de juzgar, de decir que todo ellos lo podían hacer bien. Y en el momento de tomar decisiones, pues creo que están quedándonos a deber.
y están utilizando las tácticas de siempre, las que pueden dejar, ¿no? Y que realmente el éxito del gobierno se puede evaluar en que todas las áreas y todos los niveles sociales estén conformes y estén en crecimiento, que los ricos no se hagan menos ricos y que los pobres se hagan más ricos. Y no te puedes enfocar solo a una estrategia, ¿no? En decir, en seguir dividiendo el país, en seguir haciendo comentarios que no abonan a la unidad, sino que hoy en día el país está polarizado en los pro AMLO y en los anti AMLO, por así llamarlo, y es parte de esta situación triste, ¿no? Que realmente no hay una objetividad tanto, a veces tanto ni de un lado como ni del otro, y debemos de apelar a esto. Pues bueno, Alan, te agradezco mucho tu participación en este conversatorio, en esta entrevista, te agradezco, amigo mío, no sé si quieras decirnos un último comentario. Sí, agradecerte antes que nada, mi querido amigo Daniel, por la invitación que me hiciste, muy amable a participar, como siempre, con mucho agrado y con mucho orgullo a tu revista, en la cual yo he visto ese crecimiento, ¿no? Desde su inicio, casi desde su inicio. La verdad, felicitarte por el espacio que nos brindas, ¿no? A muchos abogados jóvenes y a muchas personas que queremos transmitir, pues, las ideas que tenemos, ¿no? Y pues extenderte, ¿no? Que este asunto pues va a ir avanzando y vamos a ir teniendo mayores temas y quizá pudiéramos hacer una plática no tan mezclada con política, sino ya verlo muy estrictamente desde el tema ya técnico, jurídico, estricto en el sentido del procedimiento penal, lo cual me daría mucho gusto, digo, si me consideras para poder participar en eso. Digo, porque es un poquito complicado, ¿no? Ir llevando las dos fases, ¿no? La opinión política y la opinión jurídica, ¿no? Porque a veces nos gana más la parte política, pero sería un honor poder participar y pues bueno, agradecer a tu audiencia por la atención que nos están brindando y también mandar un afectuoso saludo tanto a los seguidores de la revista Divergencia, así como a un sector muy importante para tu servidor de grandes amigos allá en la alcaldía Magdalena Contreras. Un caluroso saludo a Arturo, Luis, Roberto, Francisco, Rodrigo, un afectuoso saludo y abrazo. No, amigo, pues muchas gracias. El espacio está abierto para ti. Esta es tu casa, Revista Divergencia. Tú tuviste una gran participación en su momento y siempre estoy agradecido por ello. La revista está abierta a tu participación siempre. El tema que quieras abordar con mucho gusto. Te agradezco en esta ocasión por aceptar esta invitación y pues nos vamos a ver pronto, seguramente en otro tema. Este solo es un pequeño conversatorio y pues te agradezco por última vez. Bueno, amigos de Revista Divergencia, les agradezco su tiempo, sus comentarios a los que nos lo hicieron. Su opinión siempre es muy importante. Síganlo haciendo. Si ven este video ya no en vivo, los trataremos de responder en el tiempo que corresponda. Que estén muy bien y sigan la sintonía de Revista Divergencia. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima.